¿Cuánto debo de invertir en mi próximo webinar, en mi próximo lanzamiento para que realmente tenga viabilidad mi negocio? Eso lo vamos a responder en este vídeo con nuestra calculadora de viabilidad. Olvídate de adivinar si la inversión que quieres hacer es correcta o no. Olvídate de pensar cómo calcular cuál va a ser el retorno de tu inversión y lo más importante, toma decisiones con datos reales, porque muchas veces cuando tenemos un negocio solo pensamos en lo que nos cuesta adquirir un lead y no vemos el coste global de adquisición por cliente. Esto y mucho más te lo voy a explicar con esta calculadora. Muy bien, ahora te voy a explicar cómo puedes saber si tu webinar, si tu lanzamiento es viable o no. Esto te va a ayudar a tomar las decisiones adecuadas en el momento justo, ya que muchas veces el error más grande es invertir muy poco presupuesto en una captación o invertir mucho sin saber realmente cuánto son nuestros datos, nuestros costes. Para ello vamos a hacer un ejercicio muy dinámico con esta calculadora que te voy a dejar en la descripción, en donde vamos a agregar todos los datos reales de tu negocio. Ahora bien, no prometo que los resultados te vayan a gustar, pero sí te garantizo que vas a tener la realidad de tu negocio. Olvídate de humo, olvídate de sobre expectativas. Un empresario que escala su negocio sabe exactamente cuánto le cuesta adquirir cada cliente potencial, sabe exactamente cuánto le cuesta adquirir un cliente como tal y lo más importante, sabe en qué punto de su sistema de captación o de entrega debe de ajustar tuerquecillas. Entonces, imaginémonos para este ejercicio que tu producto cuesta 2.000 euros. Aquí puedes variar entre dólares y euros para que pues sea más interactiva la calculadora. Entonces, tú aquí vas a agregar tus costes internos. Imagínate que tú tienes un trafficker que le pagas 800 euros, por poner un ejemplo. O tienes una agencia que le pagas 1.500 al mes, gastas en herramientas, CRMs y todas estas cosas que utilizamos en los negocios digitales 200. Y adicional a eso, pues tienes un asistente. Bueno, todos estos gastos los vas a poner aquí. ¿Por qué? Porque muchas veces calculamos el coste de adquisición de clientes, el CAC, solamente en función de cuánto gastamos en ads. Y no, por favor, no hagamos eso. El coste de adquisición de clientes es real, sí, solo si tomamos en cuenta todos los gastos que tiene nuestro negocio. Entonces, aquí nos va a dar el total de costes fijos para nosotros ir también incluyéndolo en la ecuación. Luego, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a poner cuánto pensamos nosotros que vamos a invertir o cuánto tenemos disponibles para invertir en captación. En los lanzamientos, en los webinars, yo siempre recomiendo mínimo hacer 3 fases de captación, o sea, de inversión en ads. Una, la fase de captación, que es el grueso, en donde vamos a invitar a las personas, a nuestro segmento, a nuestro nicho, a asistir en directo a esa masterclass, ese taller, ese webinar. Y 2 fases más. Una, que es la red de recordatorio, es decir, todas esas personas registradas, les hacemos un retargeting para que, bueno, recuerden el día que tienen que asistir, la hora y que no se les olvide, ¿ok? Aparte de todas las estrategias adicionales, pero estamos hablando de ads. Y luego la fase 3, que es la fase de ventas, en donde los invitamos bien sea a comprar, a agendar una sesión, a agendar una llamada, a hacer la acción de marketing que hemos determinado para ese webinar. Entonces, los porcentajes pues pueden variar. Yo normalmente invierto el 90% del presupuesto en captación. Si tengo un presupuesto más grande lo voy dividiendo de otras maneras, pero aquí vamos a hacer un ejemplo práctico. Entonces, imaginémonos que vamos a invertir 1.500 o 5.000 en captación, vamos a invertir en retargeting, en recordatorios 300 y en venta vamos a invertir 1.000. Esto es un ejemplo, esto lo tenemos que ver en sesión. De hecho, si quieres agendar una auditoría gratuita para que revisemos juntas, tu sistema de captación en webinars o sistemas de Evergreen, VSLs, Booking Funnel, agenda aquí abajo y podemos ver estos datos en tiempo real. Dicho esto, ¿cuánto es el coste por lead teórico? ¿Esto qué quiere decir? Pues chicos, chicas, dependiendo del nicho al cual tú te dirijas, hay costes por lead teórico. Si nunca has hecho un webinar en directo, si nunca has hecho un lanzamiento y no tienes datos reales de tu empresa, puedes partir con datos teóricos. Entonces, yo en este caso voy a hacer
Vamos a hacer el ejemplo con salud y fitness. Estamos vendiendo un producto de pérdida de peso, una formación de salud. Entonces vamos a poner, yo siempre voy al escenario más negativo, porque si logramos mejores escenarios, pues siempre va a ser una alegría, y no al contrario. Cuando sacamos una viabilidad con los resultados más como más beneficiosos para nosotros, luego vienen muchas decepciones, ¿ok? Entonces también eso es, aquí son los leads orgánicos que tú crees que puedes conseguir. No te recomiendo que pongas tu base de datos. Imagínate que tienes una base de datos de 2000 emails, pues no pongas los 2000 emails, porque esto ya es un poco más avanzado, pero tenemos que saber cuántas personas realmente de esa base de datos interactúan, hacen clic en tus emails, etc. Entonces aquí más que todo es algo, cuántas personas yo a nivel orgánico, en tus redes sociales, en general, pudieses llevar a arrastrar a ese webinar en directo, de esa masterclass. Entonces, ya teniendo este coste teórico y la inversión, me va a decir cuántos leads aproximadamente voy a tener yo a partir de mis campañas. Aquí es un dato muy importante. Aquí ya me va diciendo si mi... 200... bueno, mira, esto es muy bueno. Estamos grabando esto y voy a aprovechar. Aquí me dice el riesgo que tiene el lanzamiento, el webinar, si lo hago con estos números. Fíjate que aquí por error puse un producto de 200 euros y me dice que tengo un alto riesgo de pérdida. Ojo, realmente quería hacer el ejercicio con un high ticket, que es a lo que nosotros nos dedicamos. ¿Ok? Entonces aquí también tenemos que tener en cuenta costes variables. Si tú tienes un closer de ventas, si lo haces tú mismo, si la agencia tiene alguna comisión, si tienes afiliados, en fin. Entonces yo la de afiliados no la suelo utilizar siempre, porque sabemos que el volumen global de ventas no viene 100% de afiliados, al menos que ese sea tu modelo. Y luego la pasarela de pago, sí, chicos, chicas, por favor. Stripe nos quita un 2%, Hotmart nos quita un 5, un 7, Copcar nos quita los 4,5. Entonces siempre tenemos que meter la pasarela de pago, tengamos datos reales. Entonces imagínense, closer un 10%, una agencia un 5%, que son datos comunes, ¿ok? O estándar, por decirlo de una manera, y vamos a poner aquí, no sé, 0,5, por poner un número. Aquí vamos a saber si nuestro lanzamiento es viable o no. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué nos indica esta calculadora? Pues que tenemos un aproximado, vamos a captar un aproximado de 1.666 leads, que vamos a hacer una inversión total de 8.000. ¿Por qué 8.000? Si yo, Melanie, pero si yo tengo 6.000 de presupuesto para ads. Sí, claro, pero tú tienes que pagar a la agencia, tienes que pagar al closer, tienes que pagar, no sé, a tu asistente. Que yo estoy sola y todo lo hago yo. Pues nada, perfecto. Tú todos estos costes, bueno, herramientas normalmente siempre usan, pero bueno, todos estos costes aquí los eliminas. ¿Ok? Esto es una calculadora para que tú hagas ejemplos en tiempo real. ¿Ok? Entonces, la inversión de ads solamente, más herramientas, escenario ideal. Sería hacer 24 ventas de este producto. Sin embargo, vamos a la realidad. ¿De qué va a depender la realidad? ¿De qué va a depender el ROAS de tu webinar, de tu lanzamiento? De varios factores. Uno, la calidad de tu oferta. Es decir, por más que tú tengas un embudo muy bien estructurado, muy bien hecho, una comunicación súper guay, si tu producto o tu oferta realmente no es una oferta ganadora, las métricas pues no van a dar los resultados que esperamos. Si tú estás lanzando por primera vez y no tienes un producto, un servicio, un infoproducto validado, pues también puede haber variaciones. Si tú no estás acostumbrado a dar seminarios, talleres en directo y puedes que dudes al momento de hacer la venta, pueden variar los resultados. Reconozco que no estoy diciendo cosas que sean muy alentadoras. Sin embargo, prefiero siempre trabajar con la verdad y que seamos realistas y nos olvidemos de esta parte de trabajar desde la playa, facturar 100.000 euros en el primer webinar o lanzamiento sin tener en cuenta los riesgos. Ten en cuenta que ya cuando tú vas escalando, cuando tú ya vas haciendo lanzamientos de 20.000, de 30.000, de 50.000, 100.000, de 7 cifras, todo esto se va moviendo a números mucho más grandes. Esto es un ejercicio muy pequeñito. Entonces, lo mínimo que nosotros esperamos siempre en Mindset como agencia es que tú tengas un ROAS de 2,5. Eso quiere decir, invertiste 1.000 euros, facturas 2.500. Bueno, no sé si saqué bien la cuenta, pero siempre el doble de lo que invertiste. Esto es posible en negocios digitales cuando tenemos un producto o un servicio high ticket. Un escenario que es aceptable, mínimo, un 2,5. Un aceptable, por supuesto, es 4,9. A partir de 4 realmente. Quiere decir que si yo invierto 1.000, facturo 4.000. Ya allí, o sea, os lo juro, si tú tienes un negocio digital que inviertes 10.000 y facturas 40.000, pues eso lo tienes que escalar.
con conciencia, porque hay siempre estrategias para escalar, pero ya tienes una maquinita bien engrasada que puede hacerte facturar muchos ceros. Si no sabes cómo escalar un lanzamiento que ya está en 10.000, en 15.000 o en 20.000, lo quieres llevar a 100.000, 150, 200.000, pues agenda abajo una sesión, una auditoría estratégica conmigo y así lo podemos ver personalmente. Ya luego, un escenario ideal sería un ROAS de 7,4. Este tipo de ROAS pues ya habla de experiencia, de validaciones. Bueno, ya esto es un ROAS, esto es muy ideal. No suele pasar en los primeros lanzamientos, al menos que tengamos una demanda reprimida. Bueno, ya haré otro vídeo de eso y ya nos vamos a escenarios excepcionales, ¿ok? ¿Qué quiero compartir contigo? Que descargues esta calculadora, o sea, que entres a la página, que juegues con tus números, porque es súper enriquecedor saber ir a un lanzamiento, un webinar con la mente clara de los resultados. El mayor enemigo de los nuevos emprendedores es la sobreexpectativa. Ahí en la calle, ahí en el mundo digital, cientos de gurús que te prometen $10.000, $20.000 en un primer lanzamiento, cuando jamás has hecho un lanzamiento, cuando no tienes un producto validado, entre otras cosas. Y luego tenemos a estos empresarios que ya tienen un producto validado, que tienen un mensaje espectacular, que tienen una capacidad grandísima, pero tampoco saben cómo escalar. Entonces, ¿qué pasa? Que invierten más en ads y resulta que sus lanzamientos se van a la porra y todo deja de funcionar. En esos dos extremos te podemos ayudar, así que aquí abajo puedes agendar una sesión estratégica con nosotros y haremos una auditoría de tu negocio. Si te ha gustado este contenido, pues síguenos, compártelo para seguir preparando recursos como este que te ayuden a escalar tu negocio.